Sí. Bien, buenas tardes, amigos, amigas. Siguiendo con los actos de celebración del Día Internacional del Libro, pues la Asamblea Amistosa Literaria, en colaboración con la librería La Farándula, pues vamos a proceder a la presentación de un nuevo libro de Rubén Sáez Abad, cuyo título es Felipe V, un reinado en guerra. Rubén Sáez Abad nació el 2 de noviembre de 1978 en la ciudad de Teruel. Tras terminar la licenciatura en Humanidades en Teruel, se doctoró en Historia en la Universidad Complutense de Madrid durante junio del 2004, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude con la tesis titulada La poliorcética en el mundo antiguo. Fue precisamente la investigación sobre las técnicas y máquinas de asedio en la antigüedad la que le llevó a obtener el Premio Nacional Defensa 2004, otorgado por el Ministerio de Defensa en su modalidad de Historia y Geografía Militar. Rubén, a pesar de su corta edad, es autor de un gran número de artículos y libros sobre la tecnología militar a lo largo de la historia, haciendo especial hincapié en la maquinaria de asedio antigua y medieval. También ha participado en multitud de congresos nacionales e internacionales en los que ha presentado las principales innovaciones que los trabajos sobre poliorcética han deparado en los últimos años. Pero, sin lugar a dudas, su mayor contribución al mundo de las máquinas de asedio grecorromanas reside en su investigación sobre arqueología experimental. En este sentido, destaca un proyecto integral de reconstrucción de todos los ingenios de asedio empleados durante el mundo antiguo y medieval. Proyecto que ya ha visto la luz con la creación de Trebuchet Park, donde se pueden contemplar 50 máquinas de asedio a escala real. Obtuvo el Premio de Defensa 2004 otorgado por el Ministerio de Defensa en el apartado Geografía e Historia Militar. En la actualidad, Rubén trabaja como asesor en numerosos proyectos de índole nacional e internacional, dirige la musealización del futuro Centro de Interpretación de la Guerra de los Dos Pedros en la recién reconstruida muralla de Teruel. Colabora además en otros proyectos con grupos de reconstrucción arqueológica, tanto nacionales como internacionales, vinculados al mundo militar grecorromano y medieval, reconstruyendo máquinas de asedio para museos y yacimientos arqueológicos de toda Europa. Muy bien, como vemos, el ponente y el autor del libro pues es una persona con mucha experiencia y con mucho bagaje cultural que admiro y envidio además con envidia sana. Muy bien, pues nada, pues el libro, la pequeña presentación sobre el libro que va a deleitarnos seguro cuando lo leamos, que será Felipe V, un reinado en guerra, y que estoy, convencido que será interesantísimo, pues más o menos habla de lo siguiente, de que si hay un reinado en la España moderna que estuvo marcado por la guerra, ese es el de Felipe V. Accedió al trono por la fuerza de las armas, viéndose forzado desde sus primeros meses de gobierno a defender sus derechos sucesorios por la vía militar y finalizó sus días sin que concluyera el último de los enfrentamientos armados en los que tomó parte. Gran parte de los 46 años de su reinado los dedicó a combatir sucesivamente, unas veces como aliado y otras como enemigo, con todas las potencias circundantes. A lo largo de las 6 guerras que se sucedieron durante su dilatado reinado, fueron 30 los años en los que Felipe V estuvo combatiendo. Tras cada uno de estos enfrentamientos se sucedieron intensas negociaciones destinadas a tratar de explotar al máximo las victorias y minimizar las derrotas, pasando en las gestiones diplomáticas a respetar la mayor parte del tiempo restante del reinado. Así pues, la guerra y la paz alternaron para Felipe V durante más de 4 décadas. El reinado de Felipe V resulta sumamente interesante para la historia de España moderna, influyendo notablemente en el devenir de las centurias posteriores, tanto para la propia España como también a nivel continental. Fue el primer monarca de la Casa Borbón que asumía la corona de España
Y con su ascensión al trono se ponía fin a la presencia de la Casa de Austria, que había regido durante casi 2 siglos los destinos de la principal potencia continental. El siglo XVII, marcado por una profunda crisis a nivel europeo, económica y demográfica, sobre todo en España, que perdió una cuarta parte de su población a causa de la expulsión de los moriscos, la emigración de un importante contingente poblacional, el más joven y dinámico hacia América, y las epidemias que asolaron sin piedad el reino, acabando con la vida de 500.000 de personas. La acusada despoblación terminó por convertirse en un factor más de incidencia en la crisis económica, contribuyendo a multiplicar sus consecuencias. Dejaron de cultivarse buena parte de los campos que estaban en explotación en el periodo anterior para pasar a ser empleados como pastos, provocando el desabastecimiento. También la expulsión de los moriscos sería otro factor determinante. Se consiguió la unidad religiosa de España, pero a costa de una profunda crisis económica en las religiones donde la población morisca era más numerosa. La hacienda pública pronto comenzó a ser deficitaria, llegando incluso a la bancarrota, a la que le resultaría imposible sobreponerse a pesar de la devaluación de la moneda que provocaría el descenso de la actividad comercial. La hacienda pública Buena parte de la culpa de la caótica situación que venía arrastrando España durante el siglo XVII estaba provocada por la incapacidad de los diferentes gobernantes que se sucedieron en el poder. Las riendas del gobierno en manos de válidos, muchos de ellos con capacidades muy limitadas para desempeñar tareas de gestión, y otros poco escrupulosos que tan solo buscaban su beneficio personal. Este es el panorama con el que se encontró Felipe V cuando llegó a la península para tomar posesión del trono, viéndose obligado a acometer reformas en todos los niveles para tratar de remediar los males más inmediatos que aquejaban al país. De ahí que estemos ante uno de los reinados más reformistas de toda la Edad Moderna, que conseguiría devolver parte de su brillo a un imperio que se presentaba frente a las potencias circundantes como un gigante con los pies de barro. Unas veces recurriendo a la diplomacia y en la mayor parte de los casos a la guerra, el primer monarca español de la Casa de Borbón sabría dar ese impulso que necesitaba España para volver a la senda de la que jamás debería haberse apartado. Muy bien, pues esta es la presentación del libro de Rubén Sáez, al que tengo gusto de cederle la palabra. En primer lugar, dándole las gracias por su deferencia de hacerlo aquí en nuestra Asamblea Amistosa Literaria y con la librería La Farándula. Y tiene la palabra Rubén y encantado de presentarte. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Voy a proceder a poner una presentación, un PowerPoint para ilustrar lo que voy a contar. Un momento. Muy bien. Decir que, como ya ha apuntado Vicente, pues si hay un reinado que está marcado por la guerra en toda la época moderna, ese es el de Felipe V. Principalmente pues porque también es uno de los reinados más largos de toda la historia moderna de España. Es un reinado que comienza viéndose obligado a combatir, viéndose forzado desde los primeros prácticamente meses de gobierno a defender sus derechos sucesorios por esa vía militar, pero también termina su vida, su existencia, sin haber visto concluido pues, el último de sus enfrentamientos en los que tomó parte. Como ya he dicho, son 46 años de reinado y prácticamente todos ellos los pasó o ya bien combatiendo o ya bien negociando tras esos conflictos armados. Y prácticamente a lo largo de esos 46 años de reinado, pues fue aliado de todos, fue enemigo de todos en algún momento. Y bueno, en cierto modo, como ya bien ha dicho también Vicente, es un reinado que marca una época.
decir que durante esos 46 años de reinado, prácticamente en 30 se estuvo en guerra activa, que lo que supone las 2/3 partes de ese reinado, y los otros años restantes pues los dedicó a negociar y a intentar optimizar los triunfos, a intentar extraer de ellos el máximo rendimiento posible, pero también a minimizar las derrotas, porque también fueron numerosas las derrotas que sufrió. Decir que la guerra de sucesión, que se prolongó entre 1702 y 1715, fue el primero de los conflictos militares a que tuvo que hacer frente durante su reinado, debiendo combatir durante toda la guerra para conseguir asegurarse el trono de España. Aunque en el testamento de Carlos II se le otorgaba el trono español, pero el bloque imperial encabezado pues, por Austria no vio bien que fuera Felipe V quien asumiera el trono de España, sobre todo teniendo en cuenta que el rey de Francia seguía manteniendo a su nieto como heredero al trono francés, y las principales potencias europeas pues no podían permitir esa unión entre las coronas de Francia y de España, o esa hipotética unión en el futuro que podía convertirlas en una potencia. Si en ese momento ya la Francia de Luis XIV era la potencia hegemónica del momento, pues añadiéndole los recursos económicos y militares de España, pues se podría convertir en una potencia que no tendría rival en el continente. Durante 13 años, el resonar de las armas alcanzó a toda Europa, tomando parte en ella pues, las principales potencias continentales. Al final fue una guerra de sucesión española, pero también fue una guerra continental. Fue una guerra en la que tomaron parte pues, prácticamente todas las potencias del continente, y que a la postre se saldaría pues, con la pérdida de la hegemonía de la Francia de Luis XIV. Tras grandes peripecias, Felipe V pudo asentarse finalmente en el trono después de haber estado a punto de perderlo todo, porque lo cierto es que la guerra de sucesión española es una guerra con numerosas alternativas. Se sucedieron muchísimas alternativas en las que pues, el monarca de la Casa de Borbón estuvo a punto de ganarlo todo, pero también estuvo a punto de perderlo todo. En algunos momentos, Felipe V se encontró completamente arrinconado contra las cuerdas, aunque en última instancia pues, consiguió imponerse a su rival, gracias sobre todo pues, al apoyo proporcionado por su abuelo desde territorio galo. Buena parte de los ejércitos que combatieron en la península llegaron de más allá de los Pirineos. Tanto tropas francesas en apoyo de Felipe V, pero también numerosos contingentes ingleses, holandeses, portugueses, imperiales, pues en apoyo del archiduque Carlos de Austria. Lo cierto es que la mayor parte de los ejércitos que combatieron, en buena medida, sobre todo en el bando imperial, pues eran de procedencia extrapeninsular. Lo cierto es que el apoyo de Luis XIV sí que fue decisivo, pues porque en muchos de los momentos clave, pues envió las tropas necesarias para poder apoyar a su nieto y para conseguir sostenerlo, sobre todo en los momentos más críticos en los que había estado pues a punto de perderlo todo. Sin embargo, esa consolidación en el trono la consiguió a costa de ver perdidos pues, buena parte de los dominios que le correspondían a tenor del testamento de Carlos II. Cuando heredó la corona, Felipe V contaba con importantes territorios desparramados por toda Europa, destacando los Países Bajos, también los territorios italianos, además de la isla de Cerdeña. Y por el Tratado de Utrecht,
que se firmó en 1713 y que puso fin a la guerra de sucesión, pues se vieron amputadas todas estas posesiones. Ambas pérdidas pues llenaron de dolor a toda la península, pues habían sido muchos los soldados que durante generaciones y generaciones pues habían perdido su vida luchando para la salvaguarda de estos territorios, especialmente Flandes. También pues los territorios italianos, hay que tener en cuenta que estaban unidos a la corona de España, pues algunos desde el siglo XV, con lo cual esos territorios eran España también, formaban parte de España y con una tradición histórica y con un pasado histórico en común. También resultaron importantísimas, quizás todavía mayores que las pérdidas de estos territorios, las de Menorca y las de Gibraltar, que pasaron a manos de Inglaterra. Sin embargo, también hay que decir que algunos autores hoy en día consideran que la pérdida en este momento de los Países Bajos llegó a suponer incluso un alivio para la monarquía española, pues en ellos se habían gastado y se seguían gastando pues cantidades de dinero ingente, siendo muy poco lo que se recibía de ellos a cambio. Y desde este momento, desde la firma de este Tratado de Utrecht, este será el hecho que más trascendencia tenga para el devenir del reinado de Felipe V, porque desde ese mismo momento en el que se firmó el tratado, empezó a luchar ya para recuperar todo lo que se había perdido a causa de las cláusulas de este tratado que resultaba tan lesivo para la corona española. Pesaba demasiado el ascendente histórico que se mantenía sobre esas regiones como para que se pudiera resignar a su pérdida sin combatir. Y esa lucha ya no se detendría, esa lucha de Felipe V, ya no se detendría hasta que se produjo la muerte del monarca. El primer intento serio de recuperación del status quo continental perdido por España en Utrecht llegó de la mano de la guerra de la Cuádruple Alianza, que se prolongó pues, entre 1717 y 1720. Felipe V dirigió una ambiciosa operación militar destinada a reconquistar Cerdeña y Sicilia, los dos eslabones a priori pues, que parecían más fáciles de romper de todo el entramado imperial. A su carácter insular se sumaba el hecho de que se encontraban muy alejados espacialmente del centro de decisión del Sacro Imperio, que era Viena, lo que llevó a Felipe V a considerar que podría ser fácil su captura. A pesar de los éxitos logrados en el campo de batalla, que se plasmaron en la recuperación de Cerdeña y en la conquista de la mayor parte del territorio siciliano, muy pronto todas las potencias firmantes del Tratado de Utrecht se aprestaron a intervenir. Las campañas inglesas en territorio gallego y las francesas en la frontera pirenaica demostraron a las claras que en Londres y París primaba por encima de todo el mantenimiento de lo establecido en la paz, garantizando la situación vigente. Como vemos, Francia, que había sido el principal sostén de Felipe V durante la guerra de sucesión, en la guerra de la Cuádruple Alianza, pues se convirtió en enemigo y se alió con el bloque aliado. Esto será una constante a lo largo de todo el reinado de Felipe V, esos cambios de alianzas, el que hoy es amigo, mañana es enemigo, buscando pues esos réditos políticos, intentar conseguir esos réditos políticos pues prácticamente a cualquier precio. En la paz de Cambrai, que se firmó entre 1722 y 1724 y que puso fin al enfrentamiento, fueron muy pocas las concesiones que se le hicieron a Felipe V. También hay que tener en cuenta que habían sido muy pocos los triunfos que había obtenido en el campo de batalla. Se tuvo que conformar pues, con que le fuera otorgada la posibilidad de que el infante don Carlos accediera a los ducados de Parma, Plasencia y Toscana.
En todo caso, hay que decir pues, que se trata de un pobre bagaje que no deja de ser pues, un calco de lo que se había establecido en Utrecht. O sea que habría que esperar por el momento para recuperar todo lo perdido en ese tratado. Un nuevo enfrentamiento entre España e Inglaterra llegaría en 1727 con el estallido de la guerra entre ambas potencias. El choque armado en esta ocasión sería de corta duración, concentrándose el grueso de las operaciones en torno a la plaza de Gibraltar, una de las pérdidas territoriales de la guerra de sucesión que más atormentaba al monarca español y que lo atormentó pues, durante toda su existencia. El fracasado asedio español frente a la plaza hizo que la guerra terminara sin que se hubiera conseguido ningún avance de entidad, por lo que no pudo aportar nada a ese plan de Felipe V de reconquista internacional que tenía planteado. Mucho más interesante, desde el punto de vista militar, resultó la guerra del primer pacto de familia, que se prolongó entre 1733 y 1735. En ella, por fin, la suerte sonrió a las armas españolas, permitiéndoles recuperar pues, parte del territorio perdido. Al igual que había sucedido durante la Guerra de Sucesión Española a las fuerzas imperiales, en una campaña sin apenas contratiempos, el ejército de Felipe V recuperó el reino de Nápoles y la isla de Sicilia. No obstante, el monarca español cometió un grave error de cálculo tras la recuperación de estas posesiones, y fue que no las revirtió de nuevo a la corona española, sino que se las donó como feudo al infante don Carlos. De este modo, se facilitó la creación de un poder independiente en Italia, aunque eso sí, gobernado por un miembro de la familia real española, pero lo que esto hacía que de facto se le otorgara independencia al que sería conocido desde ese momento como el reino de las dos Sicilias. Y este puede ser considerado pues, el mayor error del soberano, pues impidió que se reunificaran de nuevo los dominios italianos con España. Aquí vemos algún mapa de algunas de esas principales campañas militares. Nuevamente, las armas resonarían en el continente con la guerra del Segundo Pacto de Familia, que se prolongó entre 1741 y 1748, aunque su desenlace ya no podría ser contemplado por Felipe V, que falleció en 1746, antes de que se finalizara el conflicto. A resultas del tratado que se firmó para poner fin al enfrentamiento, Fernando VI, el sucesor del fallecido, consiguió que el infante don Felipe recibiera los ducados de Parma, Guastalla y Plasencia como compensación de guerra. Como conclusión de esta intensa actividad militar desplegada por Felipe V, los dominios italianos perdidos a consecuencia de las cláusulas del Tratado de Utrecht conseguían ser recuperados 30 años después de su pérdida. Sin embargo, como ya he dicho, el hecho de que no revirtieran las nuevas reconquistas a la monarquía española provocó que en última instancia lo único que se consiguiera tras más de 4 décadas de continuos enfrentamientos fuera pues despilfarrar unos recursos económicos y humanos enormes sin conseguir nada a cambio para la corona. Por el contrario, lo que sucedió es que se consolidaron las amputaciones territoriales que ya habían quedado plasmadas en el Tratado de Utrecht. Y no se puede olvidar, durante el longevo reinado de este primer Borbón, el importante papel desempeñado por los enfrentamientos con las potencias coloniales en el Nuevo Mundo.
Desde que estalló la Guerra de Sucesión en 1702 hasta que finalizó la del Segundo Pacto de Familia con el Tratado de Aquisgrán en 1748, todas las grandes potencias con intereses en América, pero sobre todo especialmente Inglaterra, trataron de aprovecharse en beneficio propio de los conflictos acaecidos en el viejo continente para extender sus dominios en América a costa de España. Fueron continuos sus intentos por apoderarse de las principales plazas españolas en aguas americanas, destacando sobre todo la conocida como Guerra del Asiento o Guerra de la Oreja de Jenkins, que se prolongó entre 1739 y 1748 y que se solapó con la Guerra del Segundo Pacto de Familia. A pesar de la elevada cantidad de recursos materiales y humanos desplegados en ella por parte de Inglaterra, España supo defender con uñas y dientes, siempre en inferioridad numérica, pero desplegando un valor extraordinario en medio de la adversidad para poder conseguir la victoria. Hay que decir que, si bien los ataques piratas habían sido una constante pues, tanto durante el siglo XVI como durante el siglo XVII, incluso el XVIII, este conflicto es la primera ocasión en la que Inglaterra diseña un plan, un proyecto para poder conquistar todo el continente americano. Ya no estamos hablando de pequeñas operaciones aisladas, de saqueo de poblaciones, de saqueo de plazas, de intento de apresar la flota de Indias. Aquí se diseña un plan meticuloso para cortar los dominios españoles en América, cortarlos y conseguir someterlos completamente. Para ello se despliegan flotas de casi 200 naves. Estamos hablando de un proyecto excepcional y que el hecho de que se consiguiera resistir todas esas acometidas, todos esos intentos durante este conflicto armado, especialmente pues, contra Cartagena de Indias, también hubo intentos contra La Habana, contra Santiago. El hecho de que se consiguiera resistir hizo que se salvara la América española, porque el proyecto estaba diseñado para suplantar completamente a España, cortar los dominios españoles y una tras otra ir sometiendo todas las plazas hasta que se consiguiera expulsar a los españoles. Por lo tanto, decir también que si bien en Europa el reinado de Felipe V estuvo marcado por las pérdidas territoriales de entidad, los dominios españoles del Nuevo Mundo se mantuvieron prácticamente intactos, saldándose el reinado tan solo con la destrucción de algunos enclaves menores a causa de los ataques de los buques británicos. Ahí sí que se puede decir que, desde el punto de vista militar, el bagaje de Felipe V pues, es todo un éxito, porque jamás la América española había sufrido un ataque de esa entidad. Estos episodios, pues la defensa de Cartagena de Indias, con Blas de Lezo, con unos militares excepcionales, operando en todo momento en inferioridad numérica y que suponen las derrotas inglesas en este conflicto, pues suponen algunas de las mayores derrotas inglesas a lo largo de toda la historia en cuanto a número de pérdidas. Aquí tenemos una imagen de Blas de Lezo y una medalla que resulta muy, muy graciosa, porque para los que no conozcan la historia de la defensa de Cartagena de Indias, cuando la ciudad estaba a punto de caer, o así lo creían, el almirante Vernon envió una embarcación a Inglaterra para anunciar que había conquistado Cartagena de Indias. Se acuñaron monedas como esta que se puede ver, en la que se ve a Blas de Lezo humillado entregando su espada. Claro, la realidad fue muy diferente, porque finalmente Cartagena de Indias no pudo ser tomada, murieron miles de soldados ingleses en el intento,
Y bueno, cuando en Inglaterra se conoció la noticia, pues se intentaron retirar todas estas medallas, pero fue imposible y algunas se han conservado. Y bueno, quizás es el mejor ejemplo de lo que supone la expresión de vender la piel del oso antes de cazarlo. De ahí que, a pesar de las pérdidas territoriales sufridas en Europa, el reinado de Felipe V se pueda considerar exitoso en cierto modo. El alcance de los enemigos con los que se tuvo que medir durante su mandato, hay que tener en cuenta que combatió alternativamente pues, contra el Sacro Imperio, Inglaterra, Francia, Portugal, Saboya o las Provincias Unidas, hacen que no se pueda despreciar el valor de un monarca que supo desempeñar con dignidad pues, el papel que le había sido encomendado. El elevado número de dominios españoles desperdigados a lo largo del mundo, muchos de ellos inmersos ya desde hacía décadas en el más absoluto declive político y militar, pues no facilitaron una tarea que se demostró ardua pues prácticamente desde el primer momento. El estado en el que recibió el poder el nuevo monarca del último soberano de la Casa de Austria no hacía sino temer pues todavía un desenlace peor del que sucedió. Con lo cual, el asentamiento de la Casa de Borbón al menos consiguió devolver pues, parte de ese prestigio perdido a las armas españolas que, a lo largo del continente. Y con esto he terminado. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, pues se la intentaré responder gustosamente. Muy bien, Rubén, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y estoy ya deseando poder acceder al libro que nos has presentado porque seguro que va a estar muy interesante. Yo te quería hacer una pregunta, si te parece bien a este respecto, que es, estabas comentando sobre la consideración del gran error de que la recuperación de Cerdeña y de Sicilia se hiciese la entrega a Carlos, al infante Carlos, futuro Carlos III de España. Pero ¿tú no consideras también o no considerarías la influencia de Isabel de Farnesio, la madre de Carlos III, para que eso fuera así? Hombre, clarísimamente intentó colocar a sus hijos, intentó darles una salida lo más honrosa posible, pero esto, ahora estoy investigando sobre el Aragón y la conquista del Mediterráneo, y también es muy propio, porque, por ejemplo, cuando Jaime I Exacto. deja testamento, pues al primogénito, que es Pedro, le deja Aragón, le deja los condados catalanes y le deja el reino de Valencia. Y a Jaime le deja el reino de Mallorca. Pero luego Alfonso V el Magnánimo hace lo mismo, porque en el derecho aragonés permitía los territorios heredados pasan al primogénito y los que son conquistados puede disponer libremente el rey de ellos. Entonces, por ejemplo, Alfonso V le deja a su hijo Ferdinando o Fernando el reino de Nápoles, mientras que los dominios peninsulares pasan a Juan. O Exacto. sea, no es una cosa muy extraña porque, por ejemplo, en el Reino de Aragón era común este reparto de reinos y de territorios. Pero sí que es cierto que después de todos los esfuerzos económicos que se habían realizado, materiales y humanos, pues es una pena que no retornaran de nuevo a la corona española. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, y después una segunda pregunta que te haría sería, ya interesada, como presidente de la Asamblea de Jorge Juan, que Jorge Juan tuvo también participación en la guerra de Jenkins. Él estaba en ese momento realizando junto con Ulloa
la medición del meridiano, precisamente enviado por Felipe V en la expedición a Ecuador para la medición del meridiano, y estalló la guerra precisamente de la Oreja de Chequi, y fue llamado para patrullar, digamos así, las costas del Pacífico buscando a Anson, que iba también a hacer la pinza para intentar cerrar por la parte de Panamá y estrangular, como tú muy bien dices, el América del Norte con la América del Sur. Sí, el proyecto era Vernon atacaba América desde el este y Anson, rebasando el Cabo de Hornos, hacía la pinza en el oeste. El objetivo era cortar los dominios del norte y del sur para que no se pudieran apoyar militarmente, y la flota, que contaba con más de 100 embarcaciones y que, claro, en ese momento las unidades navales españolas que operaban en el Caribe, pues podían ser 15, 20 barcos a lo más, entre todo y muy dispersos. Pues con eso, una vez cortadas las comunicaciones entre el norte y el sur y con la península, con la destrucción de las embarcaciones que había, atacar una tras otra las plazas españolas hasta conquistarlas todas. Lo que pasa es que la flota de Anson pues tuvo esos problemas, también la de Pizarro, al pasar el cabo de Hornos, perdieron prácticamente todos los barcos, y aún así todavía el Centurión, todavía Anson consiguió apresar el galeón de Manila, que es el único gran éxito de Inglaterra en esta guerra, y una de las pocas ocasiones en las que, porque sí que se habla en muchas ocasiones de que apresaban numerosos barcos, pero el porcentaje de barcos apresados por Inglaterra es escasísimo, sobre todo de barcos con cierta entidad y de la flota de Indias y barcos con tesoros de consideración. Pues sí, efectivamente es muy, muy interesante y desconocido, porque la historiografía, digamos, anglosajona se ha encargado de no difundir este tipo de incidentes, así como pues, también ocultaron el intento de invasión con una armada superior a la española después de la gran armada española de Felipe II en Galicia. Sí, la contraarmada. La contraarmada, y también ocultaron las derrotas que tuviesen en Madeira, en las Azores, quiero decir, a través de... En fin, es algo secular con nosotros. Han sabido minimizar sus derrotas y magnificar sus triunfos. Sí, pero con gran éxito. A los Bueno, españoles nos ocurre lo contrario. sí, suele ocurrir eso. Sí, bueno, pues nada, yo solamente voy a acabar con una última pregunta. Quizás estoy abusando de tu paciencia, No, para nada. pero cuando en el Tratado de Utrecht Inglaterra prácticamente tiene el objetivo prioritario de quedarse con Gibraltar, a pesar de que se quede después con Menorca también, pero su objetivo era Gibraltar, que ya la había conquistado en 1704, al inicio ya iba directamente a por Gibraltar. En tu opinión, o sea, ¿la importancia de Gibraltar es tanta para el Imperio Británico como para que, por ejemplo, después de la guerra de independencia norteamericana, cuando Inglaterra es capaz de ceder Florida a España antes que ceder Gibraltar? Bueno, Gibraltar es una posición estratégica. ¿Cómo es posible que Inglaterra sea capaz de ceder, o sea, un territorio enorme en lo que es América, a cambio de conservar un territorio que nunca ha consentido en intercambiar en ninguno de los pactos posteriores? Bueno, Gibraltar, quien controla Gibraltar, controla la entrada al Mediterráneo. Gibraltar, incluso en la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel estratégico. O sea, quien controla la entrada al Mediterráneo controla todo. No, no hay que minimizar la importancia de Gibraltar. Quizás ahora que los tipos de conflictos son muy diferentes y hay otras vías alternativas para entrar al Mediterráneo, pero lo cierto es que quien controla Gibraltar, y de hecho
prácticamente desde el momento en el que lo tomaron, hicieron magníficas construcciones, túneles, o sea, el sistema defensivo de Gibraltar es excepcional y ya quedó en evidencia después en el intento de 1779, en el gran asedio, quedó en evidencia que es una plaza, o era una plaza prácticamente inconquistable con los medios de la época. Y luego, pues, durante el resto de conflictos armados, pues se ha revelado como una base estratégica clave. Es que es el punto de apoyo con el que cuenta Inglaterra, esa base táctica para poder operar sus naves y sus navíos. Muy bien, pues nada, Rubén, ha sido muy, muy interesante. Ya no quiero bombardearte con más preguntas. Me ha gustado mucho la charla que nos has dado. Enhorabuena. Creo que el libro, repito, que va a ser muy, muy, muy interesante. Yo ya he hecho mi pedido a la librería La Farándula porque estoy deseando tenerlo entre mis manos y poder leerlo. Invitarte también para cuando pase esta pandemia. Nosotros siempre cuando hacemos algún acto, pues tenemos un recuerdo para las personas que han fallecido, lo han pasado mal o lo están pasando mal con esta desgraciada pandemia. Y esperamos a que pronto nos deje, y cuando pase eso, pues esperamos verte en Novelda o además acercarnos a Teruel a ver esa exposición que tienes, que nos ha dicho Augusto, excelente, de máquinas de guerra. Está en el Castillo de Belmonte, en Cuenca. En Cuenca. Pues el Castillo de eso Belmonte. esa será uno de los objetivos que dentro de la Asamblea Amistosa Literaria pues tendremos, en cuanto sea posible, pues hacer una visita allí, y esperamos saludarte allí personalmente y poder agradecerte personalmente pues el cariño y la satisfacción con que nos tratas. Muchísimas gracias, Rubén, y pues hasta pronto y enhorabuena. Gracias y buenas. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, gracias, adiós.